Ya son más de 2 meses desde la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, lo que afectó gravemente la economía de empresas, instituciones, pero principalmente de familias que sobreviven a diario. Ante esta situación, la iniciativa Salvar Vidas se activó desde el inicio de esta pandemia con donaciones en todo el Ecuador. Para conocer un poco más de esta iniciativa, nos enlazamos con César Monge, vocero del Fideicomiso Salvar Vidas. César, bienvenido, buenas noches. Saludos, María Elisa, un gusto para mí estar aquí en el programa y por supuesto verte con buena salud, que hoy por hoy es lo más importante, y contento de estar con ustedes en este programa, por supuesto también. César, cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa de poder ayudar a la gente cuando estamos pasando por una situación muy difícil? Bueno, mira, realmente nosotros empezamos a trabajar hace aproximadamente 12 semanas, no solamente en salvar vidas, sino tomamos la decisión de trabajar en 3 frentes. El primero fue apoyar de la Iglesia Católica en una iniciativa que ellos tienen que se llama el Banco de Alimentos, que de alguna forma trata de llevar kits alimenticios a las familias más necesitadas del país. Luego, en un segundo frente, elaboramos una gran base de datos a nivel nacional para que a través de el sistema del Banco del Barrio pudiéramos distribuir bonos humanitarios que hoy llegan a 10.000 familias en 24 provincias del país. Y luego este tercer frente, el que tú mencionas, una iniciativa que se conoce como Salvar Vidas, que arrancó con un fondo de 5 millones de dólares. Luego, gracias a Dios, este fondo prácticamente se ha duplicado gracias a la gestión de Guillermo Lasso, tocando puertas, hablando con empresarios en todo el país que han decidido aportar también recursos para que este fondo sirva para lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, que es entregar insumos médicos a todos los hospitales, a todos los centros de salud del Ecuador, insumos médicos como respiradores que salvan vidas, monitores cardíacos, trajes de protección, ventiladores, es decir, realmente insumos que ayudan, como su nombre lo indica, a salvar la vida de los ecuatorianos, especialmente en un momento donde es evidente que existe un sistema de salud pública muy frágil y que además ha sido sujeto de muy graves acciones de corrupción que hoy son de conocimiento público. Precisamente eso quería que nos comente César. Ustedes tuvieron una experiencia un poquito particular cuando realizaron la entrega de equipos en uno de los hospitales del país. Cuando ustedes fueron a entregar, que por cierto no lo realizaban con todas las pantallas, con todos los medios de comunicación, sino que lo hacían de una manera muy sencilla, digámoslo de esa manera. Pero ustedes se encontraron con novedades cuando fueron a hacer la entrega en uno de los cantones del país. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, mira, esta es una anécdota que incluso Guillermo Lasso la ha manifestado públicamente. Como tú sabes, Guillermo es el que lidera estos 3 frentes que acabo de mencionar hace unos minutos, pero efectivamente llegamos a un cantón del Ecuador, nos encontramos con cámaras de televisión y muchos periodistas, lo cual no es usual, pero en ese caso había una autoridad local que iba a ser testigo de honor de esa entrega. Y decidió pues que la prensa estuviera ahí presente, lo cual nosotros pues no teníamos ningún problema, pero como son las cosas, justamente ese día la prensa le pregunta a una de las personas del hospital qué opinaba sobre estas donaciones que se estaban haciendo, cómo valoraba esto, ¿no? Y esta persona encargada del hospital mencionó en ese momento que bueno, que lo valoraba muchísimo porque estos eran equipos que costaban aproximadamente $137,000. En ese momento nos quedamos viendo unos a los otros con los miembros del equipo que en ese momento había llegado con las donaciones, porque el costo real de esos equipos que estábamos entregando eran de aproximadamente $13,500. ¿Esto qué significa? Lo que estamos viendo todos los días, lamentablemente, María Elisa, ¿no? Que durante la pandemia, durante esta crisis de salud, al tener lamentablemente la realidad de un gobierno habiendo repartido los hospitales públicos y la salud como boleto de circo a cambio de cuotas de troncha política, lo que hemos visto es lo que estamos presenciando en todo el Ecuador, lamentablemente, ¿no?
que existen, según la Contraloría General del Estado, hasta 9.000% de sobreprecio en muchas de las compras que se han realizado en algunos hospitales del país. Así que nuestra anécdota es simplemente una ratificación de lo que lamentablemente estamos viendo ahora en el Ecuador, que no es solamente el repartir hospitales, es repartir la salud, y repartir la salud es repartir la vida de los ecuatorianos. ¿Y cuál es tu criterio, César, sobre lo que está ocurriendo en este momento? Un asambleísta, Daniel Mendoza, representante de una de las provincias más importantes del país, en este momento pues ya completamente manchado por sus actos de corrupción. Mira, aquí, y perdón si yo hablo con mucha crudeza, pero yo creo que las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Primero que nada, se escuchaba hace muchos meses que los hospitales del Ecuador habían sido repartidos a sujetos políticos, a políticos. Esto se escuchaba en el territorio. Tú sabes que nosotros recorremos todo el tiempo el Ecuador y uno escucha estas cosas, ¿verdad? Así que lo que hemos visto con el señor Mendoza y en otros hospitales del Ecuador es nada más que una consecuencia de lo que ya se escuchaba, que este gobierno había repartido los hospitales como troncha política. Entonces, cuando tú tienes escándalos de corrupción con sobreprecios, etcétera, 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 esa es una consecuencia del origen del problema. Y entonces yo hago la siguiente pregunta. ¿Es que a estos políticos les cayó, como al señor Mendoza en Manabí, un hospital del cielo, que se lo encontró caminando? Entonces, aquí no solamente hay que ir a buscar a los sujetos como el señor Mendoza, que a propósito, dicho sea de paso, no tiene nada que hacer en la asamblea. Yo realmente felicito al asambleísta Tangi Vera del movimiento Creo, que el día de hoy nos dio a conocer que va a iniciar un proceso para que el señor Mendoza, legal y formalmente, no forme más parte de la asamblea, porque en la asamblea sí hay gente honesta, no todos son delincuentes, como este señor que ahorita está procesado. Pero volviendo a lo anterior, aquí la realidad es que alguien distribuyó estos hospitales, y no nos vengan a decir los señores del gobierno nacional, la cúpula de este gobierno, que ellos no sabían pues de esta pillería. Y entonces, ¿quién reparte los hospitales públicos? ¿O es que a estos políticos de Alianza País les cayó del cielo el manejo de contratos, de personal, la asignación de gentes en espacios de administración de estos hospitales? Y el problema no es solamente ese hospital de Manabí en Pernales, en Los Ríos también se está hablando de lo mismo y en otras provincias también. Así que ojalá que vayamos al fondo de esto, María Elisa, y que también se conozca quiénes repartieron la vida de los ecuatorianos, y a nadie le cabe la menor duda que de esto sabía la cúpula de este gobierno. César, mientras todos los ecuatorianos estamos muy avergonzados de alguna manera por tener las autoridades que tenemos, el Fideicomiso Salvar Vidas sigue trabajando. Y esta ayuda no solamente fue en el tema de equipos para los centros de salud, los hospitales, sino también se dieron unos bonos económicos de ayuda. ¿Cómo pudieron ustedes canalizar esta entrega de bonos a las personas que más necesitan en cada uno de los cantones? Estamos hablando que somos más de 100 cantones en el país. Mira, en los tres frentes que mencioné yo al principio de esta entrevista, definitivamente yo creo que parte del éxito de lo que ha llevado adelante Guillermo es haber podido convertir una estructura de una organización política, haberla podido transformar de alguna manera en una estructura de apoyo humanitario. Y aquí quiero decir algo que creo que es importante, porque es importante agradecer. Y tú ponías ahí unas imágenes y hay que decirlo. Todas estas ayudas de insumos médicos que hoy se entregan en diferentes hospitales del país directamente a los médicos de esos hospitales, aquí no hay procesos intermedios ni nada por el estilo, hubiera sido imposible hacerlo sin esa gran familia, sin ese gran equipo de Creo, que nos ha ayudado a recoger todos estos insumos que llegan vía aérea a los dos hospitales, a los dos, aeropuertos principales del Ecuador, Quito y Guayaquil, y luego nos ayudan a distribuirlo a los diferentes cantones del Ecuador, no solamente en Esmeraldas, por supuesto, en Santo Domingo, en Guayas, sino en cantones muy, muy lejanos, como en la Amazonía, ¿no? Joya de los Hachas, Paquilla, en fin. Eso hubiera sido imposible si esa estructura política de Guillermo Lasso no hubiera estado ahí para hacer esta logística. Y lo mismo con los bonos que tú mencionas, ¿no? El equipo de Creo nos ayudó a hacer
todo un censo a nivel nacional, ubicar a las familias en diferentes provincias y cantones que más necesitaban esta ayuda, para asegurarnos luego que estos bonos que son entregados de manera periódica lleguen realmente a las familias que lo necesitan. Y César, hay que resaltar el trabajo que se ha venido realizando en Santo Domingo, y gracias al Fideicomiso Salvar Vidas se pudo apoyar con 20 respiradores, Hospital Gustavo Domínguez, el Hospital del IES. Se ha estado en los centros de salud, en el sector rural, también en el Cantón La Concordia. Ha sido impresionante el apoyo que ha tenido Santo Domingo por parte de Salvar Vidas, y en realidad, a nombre de todos los santodomingueños, muy agradecidos con ustedes. No, y mira, más bien te digo, lo más lindo de este proceso, María Elisa, es poder regresar a lo fundamental. Y yo creo que tú sabes que la política es muy dura, tú la has vivido, y a veces uno está en la mitad de esa licuadora política donde hay a veces mucha bronca, mucha tensión, y a veces sucede que uno se aleja de lo fundamental porque estás preocupado de los temas políticos. Y creo que el fundamento de la política es realmente el servicio. Tú lo has vivido, tú lo has experimentado, y es la parte más bonita. Me parece que esta crisis tremenda, que nos ha costado la vida de mucha gente amiga, incluso un hermano de Guillermo Lasso falleció hace pocos días, nos ha dado la oportunidad, por otro lado, de hacer algo que es maravilloso, que es poder servir. Y lo hemos podido hacer en Santo Domingo y en el resto del Ecuador, y creo que nos ha regresado a quienes somos parte de este proyecto, Guillermo Lasso, a lo importante, a lo fundamental, que es ayudar a la gente cuando realmente lo puedes hacer, y cuando unes esfuerzos, y cuando, digamos, no hay nada más que buena voluntad, y de por medio no hay actos de corrupción. Y lo que podemos hacer los ciudadanos a veces es muchísimo, y a veces muchísimo más que el propio gobierno. Mira, hemos podido llegar a cantones tan lejos donde ni siquiera el Estado ha llegado, y con este grupo de ciudadanos, porque al final somos eso, poder echar una mano y poner nuestro granito de arena. César, nuevamente muchas gracias por la intervención, por comentarnos cuál ha sido el trabajo que ha venido desarrollando el Fideicomiso Salvar Vidas. Estamos convencidos que Santo Domingo seguirá recibiendo el apoyo de ustedes, y nuevamente muchas gracias, César. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, un abrazo, y que Dios bendiga a Santo Domingo.